Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves. Calor. Calor el que ya hemos tenido hoy, el que se nos anuncia para mañana, para el fin de semana. Parece que entramos en el verano propiamente dicho, con temperaturas que de cara al fin de semana van a estar ya también rozando los 40 grados. Hoy precisamente la consejera de Empleo ha estado en Granada y ha hablado de ese asunto. Ha activado en Granada una campaña para prevenir las olas de calor por las altas temperaturas. Una iniciativa que hace especial hincapié en el riesgo que corren los trabajadores de los sectores más expuestos al calor, después de que nuestra ciudad y la provincia registraran el pasado verano una veintena de fallecimientos relacionados con el calor extremo durante la jornada laboral. El delegado de Empleo en Granada, José Javier Martín Cañizares, participaba en la jornada sobre riesgos y medidas preventivas por golpes de calor, que reunía a una treintena de expertos en prevención, responsables en recursos humanos de empresas de la provincia y delegados sindicales en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada. Martín Cañizares hacía referencia a los trabajadores de sectores como la construcción y agricultura, pero también los de la hostelería, cuyos trabajadores corren el riesgo de sufrir golpes de calor si su actividad se desarrolla en el exterior de los establecimientos. La campaña, que ya ha comenzado a difundirse a través de redes sociales, pone el énfasis en las causas del estrés térmico, en los síntomas y en las medidas preventivas. En este sentido, el delegado ha recordado que la actual normativa laboral ya obliga a los empresarios a garantizar la salud y la seguridad laboral de sus empleados, incluida la protección ante el calor extremo, entre otros aspectos. La norma contempla la reducción o modificación de jornada en situación de riesgo amarillo o naranja para las altas temperaturas. Entonces se trata, ¿no?, de que con estas jornadas los profesionales de la prevención de las distintas empresas pues puedan establecer mecanismos, establecer medidas en los puestos de trabajo que ayuden en la medida de lo posible en corregir, pues bueno, en evitar o eliminar las consecuencias que pueda tener el calor excesivo en la salud de los trabajadores. En el terreno de la política, hoy el Partido Socialista Obrero Español de Granada, de mano de su candidata número 1 al Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, y su candidato al Senado, Pepe Entrena, han presentado en Granada cómo va a ser la campaña de cara a las elecciones del próximo 23 de julio. El secretario general ha reivindicado que el Partido Socialista es la mejor opción para que la provincia consiga su mejor versión y afronte con garantías los grandes desafíos. Entrena, que se ha rodeado del resto de miembros de las candidaturas al Congreso, se ha mostrado convencido de la victoria el próximo día 23 y ha afirmado que su partido cuenta con el aval de la gestión realizada en estos años difíciles en los que el Gobierno ha promovido numerosas medidas sociales en las que el Partido Popular siempre ha estado enfrente. Entrena afirma que lo que ahora está en juego es continuar con el desarrollo de la agenda social o su derogación y que por ello están preparando un mejor programa. Por su parte, la cabeza de lista de la candidatura al Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, ha subrayado que defenderá los intereses de Granada y el modelo de España radicalmente diferente al que tienen el Partido Popular. Calvo ha pedido que se haga una profunda Granada que fue absolutamente oscurecida cuando el Partido Popular pudo defender sus intereses y en cambio se dedicó a paralizar, negar o no priorizar algunos asuntos como la línea 400 o las canalizaciones de Rules. Carmen Calvo ha insistido en que desde el Gobierno de España se ha trabajado por defender los intereses de los grandes asuntos en los que Granada se juega el futuro. Esto es lo que vamos a dirimir en estas elecciones generales. Y yo me siento, termino, muy honrada, absolutamente honrada, de defender los intereses de Granada en un contexto nacional donde lo que nos jugamos el 23 de julio es capital para el futuro de España. Pero no solo para los siguientes 4 años, para muchos años, porque se están produciendo muchos movimientos en todos los terrenos de la vida. Respecto a la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, Carmen Calvo ha retado a Núñez Feijóo, como todos ustedes saben, gallego de Ourense, a que lleve al Tribunal Supremo un recurso como ha hecho el Ayuntamiento de Granada. Están los tribunales, porque así lo ha querido desde luego mi partido y el Ayuntamiento de Granada, gobernado por un socialista como Paco Cuenca. Están los tribunales. Pero sugiero una idea. Que Feijóo pleite
el jefe de la derecha española que pleitee, porque mis compañeros en Granada ya lo han pleiteado. Y nosotros somos tan respetuosos de la independencia judicial y de lo que hacen nuestros tribunales que lo que nos digan haremos. La candidata número 1 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista ha negado tener ningún tipo de problema con el colectivo trans, contestando así a las preguntas respecto a la salida ya in extremis del Ayuntamiento de Granada, el Grupo Municipal Socialista, de la concejal trans Sara Rodríguez. Respeto absoluto a lo que cada quien decida en el ámbito de su trabajo político. Yo me voy a quedar a defender el artículo 14 de la Constitución hasta el final de mis días, hasta el final. A mí no me habrá usted oído hablar nunca mal, absolutamente nunca, de ningún hombre o mujer que esté defendiendo los intereses de los colectivos LGTBI. Nunca. Bueno, pues ha sido su primera actuación frente a los medios de comunicación como candidata al Congreso de los Diputados de Carmen Calvo. En el terreno de la cultura, hoy les hablamos de la película coproducida por la Universidad de Granada, Juan Latino, que fue Juan Latino, que se va a estrenar el próximo martes día 20. Un personaje, sin duda alguna, fascinante. La obra narra la historia del esclavo etíope del siglo XVI que se convirtió en catedrático de la Universidad de Granada. La Sala Máxima del Espacio Quinto Centenario va a acoger el próximo martes a las 8:30 de la tarde el estreno de ¿Quién fue Juan Latino?, una película documental coproducida por la universidad que narra la historia de este cristiano etíope del siglo XVI llegado a España cuando era un niño y criado junto a Gonzalo Fernández de Córdoba, quien poco después sería esclavo. Además de la crianza, compartieron educación y con el tiempo recibió la libertad para convertirse poco después en catedrático de Gramática y Lengua Latina de la Universidad de Granada, cargo que ostentó durante 4 décadas. El otro coproductor de la obra es la empresa Radioactividad Creatividad Audiovisual. La Universidad de Granada ha ejercido una labor de mecenazgo muy relevante en la coproducción de esta película, con la cesión de numerosos espacios para esta obra, a la que se prevé un largo recorrido en televisiones y diferentes plataformas. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que hoy ocupan la actualidad de Granada. Para comentar estos y otros temas, tenemos hoy una mesa con Margarita Marín. Buenas noches, encantado de tenerte otra vez con nosotros. Juanfra Delgado, bienvenido. Hola. Chema Rueda, encantado. Encantado, buenas noches. Y Antonio Jesús Castillo. Antonio Jesús, buenas tardes. Te vemos un poco accidentado, ¿cómo va eso? Sí, aquí pues nada, el deporte que tiene esto. El deporte tiene mucho peligro, el deporte empieza a tener mucho peligro. Ayer hablábamos a la hora de presentar este programa, todavía no había saltado la noticia de la anulación de los votos de Vox en la Junta Electoral Central. Tanto los que estaban en disputa, obviamente, 2.000 y cerca de 800, tanto en Granada como en Motril, y por lo tanto tendremos el pleno constituyente de ambos ayuntamientos tal y como estaba previsto el próximo sábado. Parece que el de Granada será por la tarde, el de Motril será por la mañana, como viene siendo habitual en todos los ayuntamientos de nuestro país. Chema, una jornada en la que va a cambiar el color, ¿no? Va a cambiar el color, sí, va a cambiar el color porque así lo han querido las granadinas y los granadinos y no lo han querido las motrileñas y los motrileños, en este caso, por hablar de los dos ayuntamientos que ha citado. Sobre lo del recurso de Vox, me queda cierta duda jurídica, pero si ha hablado la Junta Electoral Central, yo me callo y acato. Y sobre el cambio de color, pues solo cabe esperar que si, tal y como parece que está anunciado, el Pleno del Ayuntamiento de Granada cuenta con la presencia estelar del presidente de la Junta, sea para algo más que obligarnos a los que queremos asistir al pleno a pasar un rato de calor, porque tenemos el cuerpo habituado a que sea a las 12 de la mañana, como corresponde en Granada, desde que yo me acuerdo, que creo que fue en el año 87, siempre han sido los plenos a las 12, en fin, nobleza obliga. Si el señor presidente de la Junta quiere hacerse una ruta por varios ayuntamientos andaluces, a Granada le toca a las 5:30, pues pasaremos ese ratillo de calor, pero bueno, que sea para algo más, en fin, que venga con alguna inversión, con alguna buena noticia y no solo de paseo. Juanfra. Bueno, en fin, estaba un poco cantado que
lo del Tribunal Central, vamos, la Junta Electoral Central, dijera lo que ha dicho. Yo creo que, en fin, no sé quién había puesto esperanzas en eso, pero yo coincido con lo que dice Chema, es decir, que quieren exhibir su poder en Andalucía y quieren exhibirlo como estos son mis logros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ponen al sábado por la tarde. Más allá de eso, en Granada tenemos que estar contentos de que ya tenemos un nuevo ayuntamiento y de que los deberes, ya se han acabado las promesas para pasar a los deberes, ¿no? Los deberes es ponerse a trabajar para sacar al ayuntamiento para seguir sacándolo de las deudas que viene arrastrando de los años negros de las mayorías absolutas. Esperemos que no volvamos a esos años y meterlo pues con los deberes que tenemos por delante, que por cierto los parlamentarios que hemos visto también tienen que cumplirlos, porque la presa de Rules, el AVE a Granada, que eso corresponde también al Ayuntamiento de Granada y a la definición del AVE de Granada. Yo estuve el otro día en Vigo, y me quedé viendo la estación de Vigo impresionado. Todavía no ha llegado el AVE y tienen una de las mejores estaciones de Europa, ¿vale? En Vigo, ¿eh? Aquí pues le hemos hecho un chapuceo, todavía no va soterrado, en fin, porque no sé, alguien no ha hecho sus deberes, desde luego, y tenemos un AVE que perjudica muchísimo a la ciudad de Granada, perjudica, que hay que decirlo bien claro. Entonces, bienvenido el ayuntamiento nuevo, y hay que ponerse las pilas, toda la corporación, el gobierno y la oposición, para hacerlo bien y trabajar mucho, que hay que trabajar mucho. Marga. Bueno, nosotros que estamos deseando poder empezar a hacer cosas, porque a la Junta de Distrito lo que hacen es paralizarnos una pilísima de meses, y entonces, pues cuanto antes solucionen y nombren nuevos concejales y nuevos presidentes de Junta de Distrito, pues encantado de volveremos a la lucha. Bueno, por reivindicarlo desde aquí, va a ser muy difícil que el Albaicín tenga un alcalde de barrio como Miguel, ¿no? Que acaba Miguel, de este que mandato. eso ha puesto el listón muy alto en lo personal y en lo humano, y como alcalde de barrio también, ¿no? Pero me refiero que ya los albaicineros somos muy de comunidad, de confianza, ¿no? Y nos gusta la gente que se implica y forma parte de nuestras reivindicaciones también, ¿no? Porque él ha hecho muchísimo, que nos cuesta imaginar que cualquiera pueda llegar, vamos, a parecérsele. Va a ser muy difícil, Tiene el listón muy alto, Altísimo, ha dejado demasiado alto. Antonio Jesús, estáis esperando a la alcaldesa para la Gran Granada, ¿no? Pues nosotros, evidentemente, y parto de ahí, yo, como decía el otro, quiero hablar de mi libro también, ¿no? Y pues nada, yo creo que habláis de las grandes expectativas. Cuando hablamos con los distintos partidos políticos antes de la campaña electoral, reconocían que el programa electoral lo van copiando, porque siempre lleva lo mismo. Había un responsable de los empresarios de Granada que decía que Granada lleva 30 años subiendo el mismo escalón. O sea, seguimos siempre igual. Por tanto, pensar que desde la democracia hasta ahora, con todas las elecciones que ha habido, siempre llegamos del mismo escalón, pensar que este va a ser el escalón que sí vamos a subir, pues hombre, las estadísticas juegan contra nuestra. Y además de eso hay que reconocer una cuestión, y es que Granada, por la infrafinanciación que tiene este ayuntamiento, ha llegado al absoluto colapso. Sabemos que está intervenido hasta el año 2034. El otro día el concejal, en una de las intervenciones que tuvo, en un debate que estuvo, es que no podemos ni sustituir a los que se jubilan. O sea, cada vez tenemos menos recursos. Este año hemos perdido 8.000 habitantes en el municipio de Granada. Según hablando con un experto del tema demográfico, lo normal es que Granada en los próximos 10 años ya baje de los 200.000 habitantes. Venimos de 287.000 habitantes con el señor Quero, y mira por dónde vamos. Lo de Granada no tiene remedio. Aquí hace falta hacer algo distinto a lo que estamos haciendo ahora, ya lo dijo este. Si puedes hacer otra vez lo mismo, tendrá el mismo resultado. Por tanto, queremos lanzarle al alcalde, a la ciudadanía,
una reflexión, sabiendo que hay una ley del año 85, que nos encantaría otros modelos donde hubiera un decreto que hiciera las ciudades metropolitanas, pero bueno, hay una ley que es del año 85 de bases locales donde permiten las fusiones de ayuntamientos, y esa ley establece una financiación que incrementaría en torno al 30% la financiación actual, porque todos nuestros pequeños municipios que tenemos rodeando la provincia, el cinturón de Granada, pasarían a llevarse la financiación máxima. Si aplicamos la economía de escala, que no es lo mismo comprar 50 bombillas que 50.000 bombillas todos juntos, pues evidentemente tendríamos unos grandes ahorros, un incremento de financiación, ser el tercer municipio más grande de España, con lo que eso supondría para intentar abordar los grandes retos que tiene esta ciudad. Marifran, en cualquier caso, cuando hablasteis con ella, ¿qué os planteó? Sí, bueno, Marifran físicamente con ella, he hablado con su equipo, no hemos encontrado a nadie, a ningún político de ningún signo, que le parezca la idea una barbaridad. No, es que no, todos les parece estupenda. No, Donde todo el mundo llega es qué hacemos, y perdón la expresión, con los políticos que tenemos ahora mismo. Es el escollo mayor, que te das cuenta que todo el mundo pone y cómo vamos a conseguir que esa gente acepte esa reducción por fusión de ese ayuntamiento. Por tanto, respondo al Partido Popular, quedamos emplazados. Ellos nos dijeron, es un debate que nos interesa porque creemos que es importante, no es ninguna barbaridad, creemos que es sensato implantar este debate en Granada, por las peculiaridades que tiene respecto a toda España. Yo soy de Jaén, de Granada, y el 80% no es de Granada, ya lo sabéis. Aquí de Granada hay muy poca gente, porque la estadística habla que al principio de siglo tenía 80 y pico mil habitantes, por tanto muy pocos pueden ser de Granada de segunda generación, ¿no? En Jaén, por ejemplo, la ciudad vecina, el pueblo más pequeño es Torre del Campo, a 12 kilómetros, y el segundo más está Los Villares, a 14. Granada no tiene nada que ver con eso. Granada estamos todos fusionados. Bueno, en la Constitución de Ayuntamientos y en la Diputación de Granada no va a haber, bueno, puede haber algún problema, pero estamos asistiendo en estas horas a una catarata de pactos. Perdonad que esto lo plantee, aunque no lo tuviéramos en el guión, por lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana. Y sobre todo nos hemos encontrado con el panorama de Valencia, que parece que va a ser un preludio de lo que puede ocurrir el próximo día 23 si las circunstancias electorales fueran de esas características, es decir, que el Partido Popular necesitara a Vox para conformar el gobierno. Esta mañana ya hemos visto que el vicepresidente de la Comunidad Valenciana va a ser un torero, que va a ser consejero de Cultura además, entre otras lindezas. No vamos a hablarles ya de otras circunstancias como ese documento que se presentaba a la opinión pública con los 5 puntos básicos para el acuerdo de gobierno, que no superaría un examen de enseñanza secundaria obligatoria. Juan Delgado. Yo creo, es que has dicho muchas cosas, entonces yo creo primero que entramos ya en una nueva era en la política española, una nueva era que Valencia lo ha marcado, pero ya lo había marcado en mayo del año pasado Castilla y León. Pero esa no era de Feijóo. Todavía no había llegado. Esa salvedad es importante. Efectivamente, entonces ya entramos en una nueva era que implica que las derechas, en general, digo en las derechas, que son vasos comunicantes al final, ¿no? Lo que hacen es pues ocupar un espacio político y el poder, porque la izquierda ha mermado mucho en su apoyo popular, mucho. Y una reflexión tiene que hacer la izquierda de ver cómo ha subido los 3 millones y pico de votos la derecha, y ha bajado, es verdad, los que se consuelan diciendo ha bajado 400.000 votos el PSOE. Vamos a ver, aquí ha habido un corrimiento electoral extraordinario, una movilización y una desmovilización. Ha habido las dos cosas, desmovilización del electorado de izquierda y movilización del electorado de derecha. Y va a seguir habiéndolo.
Es decir, ahora va a haber un efecto luna de miel para Feijóo, que va a significar que se va a acercar mucho a ser presidente de gobierno si no lo va a ser, ¿vale? Y esto es un cambio de ciclo, ¿no? Lo que tú decías de que, por cierto, se podían haber esforzado más en los 5 puntos programáticos, que se lo hubiera hecho ChatGPT en 2 minutos y hubiera sido hecho mejor. cualquier alumno de la EBAU. Vamos, Eso digo. Pero lo del torero ya lo intentó aquí Sebastián Pérez con el Fandi, ¿eh? O sea, no lo tenemos, Toreros tenemos muy toreros. lejos, que si llega a ganar Sebastián Pérez, sacó 7 concejales, si llega a ganar Sebastián Pérez en el Ayuntamiento de Granada, lo mismo hubiéramos visto al Fandi de teniente de alcalde. Cualquiera sabe, porque además podía nombrar la ley de grandes ciudades, contempla esa posibilidad de que alguien que no vaya en la lista lo puede nombrar. O sea que esto ya, lo de los toreros, hombre, pues tienen derecho igual que cualquiera, pero digamos que ya lo hemos visto otras veces. Y cosas veré de Sancho de aquí a que se acabe la legislatura, la próxima que hemos empezado y que acaba. Ahora, sí tengo que decir una cosa que no sé si está en el guión o no, pero esto, lo que estamos viendo con las listas y con lo demás, tanto en el PP como en el PSOE, cada uno ya tenía claro lo que iba a pasar antes de las elecciones municipales. Lo tenían muy claro lo que iba a pasar, porque lo lógico hubiera sido que se hubieran convocado juntas. ¿Por qué no se han convocado juntas? Porque alguien quería hacer esta maniobra de colocar a gente que no han salido en las municipales y que han salido damnificados. Esto estaba muy pensado antes, ¿eh? Marga. Pues yo, como diría Almodóvar, estoy como vaca sin cencerro ya, porque ya es como que me cuesta trabajo compaginar el show político y lo que se va viendo en los medios de comunicación, y otra cosa también es lo que siente la población, que al final es la que va, vota y son los que lo están poniendo ahí, ¿no? Y entonces me hago muchísimas preguntas, ¿no? Recuerdo pues hace 20 años leyendo pues sociólogos y tal, pues que hablaban de el planeta global, que empezábamos a confundir lo que importa con lo importante, que a dónde llegaría eso para poderse corregir, la era de la sobreinformación, todo eso. Yo hice mi tesina hace 25 años y yo ya hablaba de eso hace 25 años. Y ahora muchas veces miro y digo, pero si esto era lo que se estaba avecinando y ya se estaba viendo, ¿no? El tema de no sé, la política, a veces me parece que en algunos casos todavía andamos con un sistema muy del siglo XIX, y luego en cambio a la hora del show político estamos en el siglo XXIII, ¿no? Y entre medias pues está toda la población que debe de estar tan sin cencerro como yo, poco más o menos. Y eso sí me preocupa mucho, porque falta reflexión y falta análisis en todas esas decisiones que estamos tomando, y que bueno, yo como buena demócrata la acepto, me da igual que haya un concejal que sea torero, que sea pescadero o lo que sea, porque la democracia es así. Pero lo que sí me preocupa es que esas tendencias, pues como ya decía, bueno, no me acuerdo, me parece que era el Castel, precisamente quien lo comentaba, ¿no? Que sería familia y Dios los que empezarían a crear nuevas comunidades, ¿no? Y bueno, entonces los tercios de Franco, ¿no? Familia, municipio y sindicato. Sindicato, eso. Así que bueno, pues preocupadilla, estoy preocupadilla. Chema. A ver, a mí, por empezar por una de las cosas que has dicho, lo grave del señor este que va a ser... Efectivamente, no es que sea torero. Lo grave no es que sea torero, lo grave es... Primero, que tiene acreditadas reuniones con bastantes antiguos cargos del Partido Popular de Valencia condenados por chorizos, no porque diga yo que sean chorizos, sino porque el juez los condenó por chorizos, uno de ellos el señor Ru, del que existen grabaciones contando billetes y, en fin... Por tanto, eso es lo que me preocupa a mí del señor, que no sé ni cómo se llama, ni me interesa. Que sea torero es lo de menos. Y que además hizo una encuesta en Facebook hace un año porque se había comprado un caballo y le pedía a sus seguidores que le pusieran nombre al caballo. Y daba 4 opciones: Duce, Caudillo, Viriato y Führer. O sea, eso sí es lo que me preocupa del señor Barrera. Eso no lo sabía. No que sea torero o catedrático de semiótica. Lo verdaderamente grave es lo otro.
Y por entrar un poco en el razonamiento político, bueno, a mí, de verdad lo que dice Juanfran es una obviedad, es decir, la dispersión de partidos que hemos tenido estos años toca a su fin, habrá dos bloques, unas veces ganarán uno, otras veces ganarán otros, y yo voy a intentar, en esta sociedad del espectáculo en la que es difícil introducir algún mensaje, sobrepasar la mera división en bloques. A mí no me preocupa que el PP y Vox pacten por el hecho de que pacten, como tampoco me preocupa que PSOE y Podemos y Sumar pacten y lleguen a acuerdos con otras fuerzas nacionalistas o independentistas. A mí lo que me preocupa es el para qué se pacta y qué consecuencias tiene lo que se pacta. Es decir, ¿qué se vota? Si lo que se votan son ampliación de derechos, expedientes de regulación temporal de empleo cuando hay crisis, salario mínimo vital, mejora de la seguridad social y mejora de las prestaciones sociales, me parecerá bien, lo pacte quien lo pacte, que da la casualidad que lo pacta el PSOE con la fuerza a su izquierda. Y si lo que se pacta es reducir esos derechos, limitar los derechos de personas que no son del mismo sexo y que no se pueden ni casar, y exculpar, digamos, determinados hechos de la memoria reciente de este país, pues me parecerá mal. Y además coincide que eso es lo que pacta el PP con Vox, aunque lo escriban mal y lo escriban como niños de pecho casi. Por tanto, intentaré, en estos tiempos que se avecinan, donde todo se reduce al titular, este pacta con este pacta con este, es malo, es bueno, centrarme en lo que se pacta. Y defenderé las políticas buenas que necesitan de más de un partido para llevarse a cabo, y repudiaré e intentaré impedir las políticas malas que se pactan por otros partidos que no son malos en sí, sino, insisto, las políticas que pactan. Chema, Duce, Caudillo, Führer y Viriato. Vale. Pues yo diría... Venía oyéndolo esta gente de la cadena SER, que por las tardes es tan amena, le han sacado, creo que eso eran los 4 nombres. Yo diría que es, como ha dicho el procurador en las Cortes de Castilla y León esta mañana, inaudito. Inaudito como insulto. Ya es una cosa tremenda. Luego decimos de, la EBAU. Ponerle nombre a su caballo. Antonio Jesús. Bueno, pues yo creo que las elecciones municipales fueron injustamente tratados muchos alcaldes, socialistas especialmente, porque realmente la gente le estaba dando un palo al gobierno central. Yo creo que si hacemos una lectura ahora ya sosegado, te das cuenta que alcaldes que han hecho una política muy razonable, que tenían una estabilidad, pues se han visto sometidos a esa gente que ha querido darle un palo al gobierno a través del alcalde, porque era el que más cerca tenía del partido del señor Sánchez. Por tanto, yo creo que evidentemente ahora ya lo tienen a él, ahora directamente es Pedro Sánchez el que se presenta el presidente del gobierno, y yo creo que el que Pepe pacte con Vox, ¿a alguien le extraña? Yo es que estoy viendo un espectáculo que es que pactan, si eso es lo normal. Que el PSOE... Lo normal cuando se admite, no cuando se niega. El problema es cuando hay alguien que dice que no lo va a hacer jamás y que es su línea roja. Bueno, pero es que también hay mucha hemerotepa de muchos políticos, el señor Guerra entre ellos, que ya sabes que se dice que en política se puede mentir y no pasa nada. O sea, se dice blanco y después se cambia negro. O sea, eso también estamos desgraciadamente habituados, ¿no? Por tanto, que el PP no va, ni Vox, su electorado le va a permitir un nuevo proceso electoral o que gobiernen las izquierdas porque entre ellos no se pongan de acuerdo, eso no me lo creo. Igual me lo creo en el campo contrario, en el que el PSOE, con Sumar, Podemos, Nacionalista o Bildu, hagan lo que sean, siempre que sumen uno más, se van a poner de acuerdo. Por tanto, eso no debe de extrañarnos. Lo que no debe de extrañar es para qué se van a poner, para qué se va a gobernar. Está claro que hay algunas políticas que se han llevado por el gobierno actual, por el gobierno actual, que no por el Partido Socialista, quiero decirlo, que se ha visto muy incómodo con algunas posturas de su propio gobierno, incluido, concretamente hablamos de la parte Podemos del gobierno. Por tanto, yo creo que algunas de estas políticas que se han llevado al extremo, donde ni el propio gobierno ni el propio Partido Socialista han estado cómodas, yo creo que esas políticas algunas se van a... no quiero hablar de que
el pacto social con los empresarios, los sindicatos, yo creo que eso hay poco se va a poder tocar, porque lleva una... Pero hay otros pactos que había salido, la ley del becario, concretamente, que el propio gobierno está descontrolado. La propia Universidad de Granada y todas han salido diciendo que qué va a pasar, que los alumnos de práctica, si lo tenían difícil, y el problema que tenemos hacer práctica, el sacar ahí de bomba y corriendo un real decreto para sacar las prácticas de los alumnos de formación profesional y la universidad en las empresas que ya lo tenían difícil, va a ser un caos. Pues yo creo que ese tipo de políticas habrá que revisarlas, sea el que le tenga que revisar, ¿no? Así que bueno, es lo que yo creo que toca un cambio de ciclo, es evidente. Yo como demócrata creo que es bueno para la democracia los cambios, porque bueno, la alternancia creo que es algo, y porque lo peor que puede haber es la desafección. A mí me preocupa mucho a los jóvenes. Hemos tenido muchos encuentros con los jóvenes de la universidad y es un problema que tenemos que resolver y que atajar de verdad el problema de la desafección política de las jóvenes en este país, que alguna culpa tendremos los mayores en que ellos tengan esa desafección, y creo que algo tendremos que hacer. Yo diré por lo que valga, que yo creo que no se va a producir el cambio de ciclo el 23 de julio, que parece que lo estamos dando por hecho. Es evidente que lo que viene, pero creo que en España va a sufrir un pequeño dique de contención todavía. ¿Qué crees, José? Pues yo desgraciadamente no lo creo, porque creo que tienen muy mal enfocados los mensajes, lo hemos visto en las elecciones municipales. Si alguien cree que diciendo que los buenos datos económicos movilizan a la izquierda, se equivocan. No saben lo que ha pasado con los partidos socialdemócratas europeos. En los partidos socialdemócratas europeos se han reducido a la mínima expresión todos, Solo queda el español y el SPD, porque ha logrado pactar, pero veremos a ver en las próximas, ¿vale? Al electorado de izquierda no le llega que el IPC se contenga, que el PIB sea el que más sube. No, eso a quien le contenta es a quien no va a votar a la izquierda, curiosamente, y los mensajes van por ese camino. No, la derecha es la que ha hecho bien sus deberes. ¿Por qué? Porque ni menciona eso, ni menciona Ayuso. Madrid tiene unos buenos resultados económicos. En general tiene unos buenos resultados económicos. Una pésima gestión en el estado de bienestar, una pésima gestión. Ayuso no entra en eso. ¿Por qué? Porque la izquierda no entra donde puede ser fuerte, donde los obreros, la clase trabajadora, compra los mensajes, en los símbolos, y en los símbolos simples. ¿Cuáles son los símbolos simples? ETA. Usted está pactando con ETA. Segundo símbolo simple, va usted a pactar con los que rompen España. Tercer símbolo simple, muy simple, usted usa el Falcón. Cosas que distancian al PSOE de su base social. Y eso, al PSOE y a Izquierda Unida. Y no captan el mensaje, no van al debate simbólico. Por eso el PSOE va a sufrir una derrota histórica en estas elecciones. No lo comparto en absoluto, pero puede pasar. Vamos a acercarnos a cosas que tenemos, que son también de muy de actualidad, que tienen que ver con las elecciones o con la crónica de sucesos, como ustedes prefieran. Ayer la Fiscalía, pero hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que sería prematuro que Noel López se estuviera incurso en la causa por el denominado secuestro de Maracena. Devuelve las diligencias al juzgado de instrucción, lo que supone sacar en sí de ese sumario a Noel López, porque como imputado que es, evidentemente solo podría estar encausado por el Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando de un asunto que, para que ustedes hagan una idea, simplificando mucho si quieren, le ha costado al Partido Socialista una alcaldesa en Maracena, 4 concejales y el número 3, la cabeza del número 3 del partido en Andalucía. Marga. Es que esto es complicado de más. Es drogadura. Sí, primero la serie que se avecina con esto, no me la pierdo. Eso para empezar. Luego, por un lado, me entra el rollo albaicinero y me sale cuando el río suena, agua lleva.
Y entonces sí es cierto que ese agua tenía que estar corriendo hace mucho tiempo, no de ahora ni de este año. Y pues igual, pues es que hoy estoy yo muy preocupada, pues me preocupa esas cosas, ¿no? Que se pueda intuir que están pasando cosas, y, porque eso, bueno, es condición humana, ¿no? Hay gente buena, hay gente corrupta y hay gente, no voy a ningún color en concreto de partidos, ¿no? Pero sí me preocupa que no se hagan cortafuegos, muchísimo antes. Y seguimos pues con la misma cantinela de siempre. Y a lo mejor pues es prematuro o no es prematuro, pues que diga el juez lo que considere que tenga que decir. Lo que yo sí estoy segura de que esa trama empezó hace muchísimo más tiempo. Y a lo mejor ni siquiera es real lo que a nosotros nos está llegando o lo que sea, ¿no? Pero que la raíz de eso había que haberla cortado muchísimo antes también. Y que su partido también tiene que estar vigilando esas cosas también. Antonio Jesús. Pues mira, bueno, creo que cuando hablaba antes de la desafección de la política, de los jóvenes especialmente, de la gente que no vota, que crea un problema y algo, cuando ven este tipo de noticias en los telediarios, en primera portada, algo tan surrealista, ¿no? De que una concejal acaba en un maletero de un coche, que es la novio de la alcaldesa. Parece una película que no te las quieres ni creer, ¿no? Y claro, es muy triste, ¿no? Que eso ocurra después de los años que llevamos de democracia, y evidentemente aquí el sistema ha fallado, está claro. Aquí algo tenía que haber ocurrido antes. Lo que ha hecho el Tribunal Superior creo que es algo lógico, entiendo yo, desde el punto de vista que ahora mismo, más allá de lo que salga en los medios desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista judicial, lo único que hay ahora mismo es un señor que ha secuestrado a una señora en un maletero de un coche, y ya está, eso es lo que hay ahora mismo. Y el señor del maletero, que el señor de la navaja que la metió en el maletero, está en la cárcel, y la señora pues está en un procedimiento judicial con eso. Yo creo que al final el señor Noel Lole, por lo que parece ser y por lo que está pasando, al final acabará esto en el Tribunal Superior, porque es lo lógico. Pero bueno, el fiscal, utilizando el principio básico, ahora mismo un señor que ha secuestrado a una señora, ninguno de los dos está imputado. Ahora mismo vamos a empezar a instruir en su juzgado de primera instancia ese proceso, y a lo largo de que vaya yendo el proceso, pues ya veremos a ver si es verdad que el señor sale o no sale, no porque lo digan los periódicos, sino porque se haya sustancia suficiente para que haya pruebas de imputar a este señor, ¿no? Pero claro, es algo triste y lamentable que eso ocurra, y que bueno, que en Granada no es tan importante en el mundo, y mira por qué un montón de cosas somos importantes, desgraciadamente, ¿no? Eso te da pena. A ver, es que aquí se entremezclan varios asuntos. Por un lado, la trama propiamente dicha obviamente es muy llamativa, y yo entiendo que los medios de comunicación se hagan eco de que una concejala sea secuestrada, una concejala que además lleva papeles del ayuntamiento en su coche, y que eso parezca deducir de que esos papeles son comprometedores. En fin, entiendo que ahí hay un interés mediático. Entiendo menos que exista interés mediático en una resolución judicial que no es definitiva, pero bueno, como estamos en la sociedad en la que estamos, pues todo sale en los medios de comunicación, incluso una resolución que luego es rectificada. La propia rectificación ha tenido menos eco que la primera noticia. Y sobre todo esto que subyace, pues subyace un descrédito que ya de por sí tiene la actividad política al margen del caso Maracena, y que evidentemente, bien amplificado todo esto, pues resulta que efectivamente tenemos desafección, tenemos sospechas, tenemos un resultado electoral que se ha podido ver condicionado por estos hechos, y evidentemente se ha visto condicionado no solo en el número de votos de cada partido, sino en la que parece ser la configuración definitiva del gobierno del Ayuntamiento de Maracena, con una candidata a la alcaldía que se retira de la primera línea para intentar que esto no pase. Y después de todo esto, ¿qué? Pues después de todo esto, una resolución judicial que dice lo que tiene que decir en el momento en que se tiene conocimiento de los hechos. Solo se puede acreditar que este señor secuestró a esta señora, y por tanto lo que venga después, si tiene que venir, vendrá.
y si no tiene que venir, no vendrá. Y si de la investigación de los papeles que guardaba la concejala se deducen otras causas para personas aforadas o no, pues se deducirán. El problema es que todo esto ha tenido ya un juicio mediático y un juicio popular con un resultado que a lo mejor con el paso del tiempo no hace justicia a los hechos, pero también tenemos descontado en la sociedad que vivimos que eso tiene que ser así. Es muy lamentable. Yo jurídicamente no le veo ninguna chicha ni a la primera ni a la segunda resolución. Es un procedimiento normal. Solo hay prueba de esto, pues dedico a esto. Cuando salgan más cosas y salen, pues me dedicaré a las demás cosas. Pero claro, todo esto ya da igual, porque ya parece que el pueblo de Maracena ha condenado, dictaminado, absuelto y vuelto a dictaminar. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas, Agustín, a la pregunta. Hay dos cuestiones fundamentales en esto. Una, el caso judicial, que conviene, hombre, es que hay que tener un poco conciencia histórica. Es decir, por primera vez este caso surge en plena campaña electoral de unas municipales, que siempre había habido una regla no escrita de que lo judicial se esperaba a que pasaran las elecciones, por una razón muy sencilla, porque es un momento de recuerdo importante y de manipulación por parte de los partidos, y los jueces nunca han querido intervenir en esto, pero en este caso se intervino, y además el secreto de sumario se levantó 4 días antes. Efectivamente, intervino antes. Y eso condicionó, a mi juicio, bastante los resultados. Hombre, con la resolución de hoy ya me dirás, del Tribunal Superior de Justicia, mucho más, en el sentido de que desde el punto de vista judicial el tema se ve que no creo que el juez de instrucción ahora se atreva a abrir otra vez nuevas pruebas, porque ya le ha dado una buena bofetada el TSJ diciendo que no hay nada. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa, pero eso lleva una vía que yo creo que esa vía no va a seguir más allá. Y hombre, y luego está lo mediático. Claro, lo mediático es que esto da mucho juego, es que hemos sido noticia nacional, es que a la gente este tipo de cosas le gusta. Entran en un secuestro, este estaba con la otra y el otro con la otra, y ese era novio, no era marido, tal. Entonces da mucho juego en un pueblo. Además, se dan todas las condiciones para que... Para una serie, como dice Marga. Claro, y además María me ha encantado, porque María un poco ha dejado encima de la mesa decir, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, claro, en eso se fundamenta lo mediático, y las redes sociales. Las redes sociales cumplen una labor extraordinaria en eso, ¿no? Y multiplican por 7, por 10 o por 15 la rapidez de las noticias. Pero yo creo que, en fin, esto es lo que... A mí lo que me interesa de esto es reflexionar un poco sobre cómo nuestra sociedad llegue, condena a la gente antes de que pasen las cosas. Por ejemplo, Demetrio Madrid, todavía me acuerdo, y a la gente hay que recordárselo eso. Castilla-León, gobernaba un señor que era honesto, no, lo siguiente, y que le montaron toda una trama, y empezó a gobernar Castilla-León José María Aznar, no se nos puede olvidar. Y a partir de ahí, Castilla-León ha seguido en manos de... Y Demetrio Madrid resultó absuelto con todos los pronunciamientos favorables. Efectivamente, efectivamente. No digo yo que este sea el caso de Maracena, pero conviene sacar también esa enseñanza pedagógica de que unas veces se lleva una bofetada y otras veces hay que aprender de esa bofetada mal dada, ¿no? Bueno, por cerrar el capítulo de asuntos duros y truculentos vinculados con las elecciones y vinculados con la toma de posesión, el alcalde electo de Padul, que de vida ha renunciado. Y ha renunciado porque ha recibido gravísimas amenazas, amenazas incluso de muerte en su casa, y ha dicho que no le merece la pena seguir en política. Antonio Jesús. Pues bueno, más de lo mismo. Creo que entramos en más de lo mismo, en el descrédito de la política, y bueno, el que cada vez, desgraciadamente, la gente ve este tipo de cosas y no lo entiende, como en el pleno siglo XXI, con todas las libertades, con todo. Un alcalde tiene un señor electo que ha sido elegido por su pueblo hace unos días, tiene que salir a los medios de comunicación diciendo: señores, yo me bajo
me bajo de este vehículo porque no quiero ser candidato porque he sido evidentemente pues bueno, amenazado con una carta, ¿no? Yo sí creo que le ha faltado, y yo le sugeriría que eso no puede quedar impune y que evidentemente el fiscal corresponda, incluso él, debería de abrirse la investigación judicial correspondiente, puesto que esto no puede quedar impune. O sea, un candidato electo no puede salir diciendo eso y no pase nada, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Y tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando, y por qué hay en un pueblo normal, de una ciudad normal, ocurren este tipo de cosas que no deberían de ocurrir, que habría que condenar sin paliativos este tipo de hechos, ¿no? Marga. Es que es complicado, la política de un pueblo es bastante complicado, porque probablemente sepa, aún no sabiéndolo, sepa de quién ha recibido la amenaza. Y entonces le estamos pidiendo al hombre una valentía que habría que ver si de todo el mundo la tuviera o no, en un momento además de crisis, porque tiene que estar con miedo, sobre todo por su familia, y entonces yo ahí prefiero no opinar lo que debiera ser o lo que no debiera hacer o no. Y lo que sí debemos de condenarlo es todos los demás. Eso es lo que sí tenemos que hacer, la sociedad y todos los partidos y absolutamente de todo el mundo, ¿no? No podemos permitirnos ese lujo de vivir con miedo, porque ya bastante indecisa está la vida, ¿no? Y bastante angustia nos está generando, que no tengo trabajo, que no llego a final de mes, que no sé qué, para encima estar pendiente si tu vecino no te va a hacer daño. Y además en un pueblo donde pues las caras son más conocidas, sabes por dónde vienen las cosas. Entonces lo veo ahí complicadillo. Lo que sí creo que debemos, pues toda la sociedad, condenar ese tipo de amenazas, y por supuesto es una tristeza que un político sienta que tenga que abandonar su candidatura por una amenaza. Juanfran. Hombre, yo creo que esto, lo que también creo que hay una lectura de la parte humana de la política, ¿no? Es decir, la parte humana de la política, de que detrás de esto no hay una estrategia de pactos ni nada por el estilo, sino más bien el que Emilio Santiago, que creo que se llama Emilio se llama así, ha pasado un proceso depresivo antes, y el hombre con una gotita que ha caído en el vaso ha rebosado. Es decir, ha llegado el momento en el que dice, pero a mí me merece la pena seguir en política con esta presión que tengo, y además habiendo salido de un estado depresivo que se ve que el hombre pues a lo mejor no ha podido superarlo, porque un estado depresivo no se supera de la noche a la mañana. Pues eso es lo que muestra el lado humano de la política, la dureza que a veces tiene la política, y que la política local son auténticos héroes, los concejales y los alcaldes que hay son auténticos héroes. Es decir, esto que parece que todo el mundo quiere acceder al poder, muchas veces los municipios la gente es alcalde o concejal pues porque no le queda más remedio, no porque ellos quieran. Y esto lo que demuestra un poco ese lado humano de la política, que la fragilidad de un candidato, en este caso que iba a ser el alcalde de Padú, que es un municipio importante del área metropolitana. Juan, Chema. Iba a ser, pero aún no lo era, porque recordemos que el PP tiene 6 concejales en Padú, Izquierda Unida 4 y el PSOE 3, y estaban en negociaciones para previsiblemente el PSOE dar sus 3 votos a este señor. Por tanto, ni siquiera era el alcalde y ni siquiera había tomado posesión aún, porque el pleno será este sábado, no sabemos la hora que Padú la habrá reservado para el pleno, pero bueno, a lo largo del sábado. Yo, por un lado, creo que me quedo más con la parte humana que con la parte, porque seguramente el señor amenazado sabe de dónde proceden las amenazas. A lo mejor no sabe quién, pero sabe qué intereses o qué posibles intereses se podían ver beneficiados si no gobernaba él y si gobernaba la lista más votada, porque en los pueblos se sabe todo y los programas electorales lo dicen todo, y las zonas de crecimiento del pueblo según un programa van por un lado y las recalificaciones urbanísticas, si gobiernan otros, van por otro lado. Es decir, que seguramente en Padul
habrá 5 personas de sus 6.000 habitantes que no sepan identificar de dónde ha surgido la amenaza. Y eso es lo verdaderamente grave, ¿no? Al final estamos hablando de una persona que si se pone sueldo de alcalde va a ser de 1.800 a 2.000 euros, que no va a ser más, que si llegaba a ser alcalde iba a trabajar 25 horas al día, porque en los pueblos un alcalde trabaja 25 horas al día, para que también los agoreros y las agoreras de que la política es, pues al final se dan cuenta de que hay gente que no está dispuesta a soportar la presión que tiene ya un ejercicio de alcaldía, con además episodios externos que hacen verdaderamente insoportable ese ejercicio. Por tanto, yo en este caso me quedo más con la versión humana y con la necesidad de que todos denunciemos, porque no le vamos a pedir encima a esta persona que ahora vaya al juzgado y aporte las pruebas que tiene sobre quién ha podido amenazarlo. Es cargarlo demasiado, me parece a mí. Vaya desde aquí toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro apoyo a Emilio Santiago, que desde luego lo está pasando fatal, y nuestro apoyo por la decisión que ha tomado, que al fin y al cabo estaba en su perfecto derecho de tomar, y a todos que le demos 2 vueltas a estas cositas. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.